La nueva ley 27.430 de aplicación a partir del año 2018 grava directamente a la renta financiera. En ella se establece el hecho imponible, fecha de venta o vencimiento del activo financiero, el cobro de intereses, pago de dividendos, entre otros hechos imponibles que a continuación detallaremos. La conformación de la base imponible, forma del cálculo del impuesto y las alícuotas a aplicar. En términos generales, puede decirse que bajo la nueva ley, todos los activos financieros quedarán gravados a excepción de las acciones e intereses de caja de ahorro y que se pagará entre el 5% y el 15% del impuesto según se trate de pesos, moneda extranjera o instrumento financiero con cláusula de ajuste. Desde el punto de vista de la base imponible, quedarán gravados todos aquellos cuya renta financiera gravada exceda los 67.000 pesos anuales y desde el punto de vista del hecho imponible, la obligación de declaración queda configurada por el principio del percibido, es decir, desde que lo cobraste o se te depositó en cuenta bancaria. La ley impacta exclusivamente al impuesto a las ganancias, con lo cual el tributo a los bienes personales queda inalterado, salvo por el hecho de que la alícuota del mismo ha sido reducida al 0,25% para el periodo fiscal 2018. Vayamos entonces ahora al cuadro resumen prometido. Recordemos que se trata de un resumen, por lo que si tenés alguna duda de algún instrumento en particular, visita la lista de reproducción AFIP Impuesto Cedular para Todos, la cual se encuentra disponible y sin cargo para todos. Dividimos el cuadro a desarrollar en instrumento, hecho imponible, y si el sujeto es persona humana o persona jurídica, subdividiendo la columna de persona humana si hizo una inversión en pesos o en dólares o ajustados por algún índice como SER o UVA. Aclarando previamente que desde el punto de vista del hecho imponible, la obligación de declaración jurada queda configurada por el principio de lo percibido para personas humanas, los intereses provenientes de plazos fijos quedarán alcanzados a una alícuota del 5% en pesos y del 15% para aquellos instrumentos financieros suscritos en dólares o con cláusula de ajuste, mientras que los intereses provenientes de un plazo fijo para personas jurídicas quedarán gravados al 35%, aclarando la ley que la tasa será reducida al 30% para el 2018 y 2019 y al 25% para los periodos subsiguientes. Los hechos imponibles referentes a los títulos públicos son el cobro de intereses y la enajenación o venta vulgarmente hablando, gravándolos al 5% los intereses y el resultado de la venta, si es en pesos, y al 15% en moneda extranjera y con cláusula de ajuste. Mientras que las personas jurídicas, esto es sociedades, grava el interés y el resultado por la venta al 35%, aclarando que debe reconocer la ganancia o pérdida de cotización a cada cierre de ejercicio fiscal independientemente de su cobro o percepción. Las obligaciones negociables tienen el mismo tratamiento que los títulos públicos tanto para personas humanas o personas jurídicas. En el caso de las acciones, la enajenación se exime del impuesto, pero con la condición de que estén colocadas a través de la Comisión Nacional de Valores y vendidas en un mercado regulado por el mismo. Y en el caso de beneficiarios del exterior, se exige además que el sujeto resida en jurisdicciones cooperantes o los fondos invertidos provengan de tales jurisdicciones. Los dividendos percibidos por las personas humanas están gravados, pero en cabeza de la fuente, al 7% para el 2018 y 2019 y 13% para periodos subsiguientes. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? ¿Se paga o no se paga? Supongamos una sociedad que cierra balance el 31 del 12 del 2018 y obtuvo un resultado contable acumulado de 2.500.000 pesos. Se distribuyen utilidades por 2 millones, ya sea en efectivo o en acciones. Por 1,5 millones, que son las ganancias impositivas acumuladas, ya pagó
el 35% en cabeza de la sociedad. Ahora, por los restantes 500.000 pesos, hay que retener el 7% por cuenta y orden de sus accionistas y abonar el impuesto cedular respectivo, siendo el dividendo no computable para el perceptor. Completando el cuadro, una persona jurídica no computa el dividendo, como ya dijimos, y el resultado por la enajenación de acciones estará grabado al 35%. Los CDRs, certificados de depósitos argentinos, son un tipo de acciones no argentinas que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Esto es, al adquirir un CDR, el inversor está adquiriendo una acción o paquete de acciones de una empresa radicada en el exterior, y su enajenación por parte de personas humanas está exento, pero en el caso de las personas jurídicas se asimila a una acción del exterior, por lo que el dividendo y el resultado por la venta estarían grabados al 35%. El cheque de pago diferido es un tipo de cheque emitido en una fecha para ser cobrado en una fecha posterior, y los intereses se generan al adelantar su cobro vendiéndolos en el mercado. Esto es, quien posee fondos líquidos puede cobrar estos cheques a cambio de atractivas tasas de interés futuras. Intereses que estarán grabados al 5% en caso de tratarse en moneda local, 15% en moneda extranjera, y en el caso de que los fondos sean adelantados por una persona jurídica, haciéndose acreedor a dichos intereses, los mismos estarán grabados al 35%. Respecto a las opciones sobre acciones, el cobro de la prima estaría grabado. Con respecto al resultado por la enajenación, la ganancia estaría también grabada, pero si de la enajenación resultara una pérdida, solo se puede deducir contra ganancias producidas por otros derivados. Ahora, si al vencimiento se ejerce la opción contra entrega de las acciones, sería un mayor costo de la acción, esto es, precio de compra más prima pagada por la opción, con lo cual la venta posterior de la acción estaría exenta, mientras que en el caso de una persona jurídica, la ganancia estará grabada. Si se liquidara con el ejercicio, sería un mayor costo de la acción, cuya venta estaría también grabada. Ahora, la pérdida solo se puede deducir contra ganancias por derivados. La caución bursátil, que son préstamos a muy corto plazo, entre 7 y 120 días, garantizados por el mercado de valores, entonces quien perciba los intereses, si es una persona humana y los percibe en pesos, estarán grabados al 5%, mientras que si los percibe en dólares o con cláusula de ajuste, estarán grabados al 15%. En el caso de una persona jurídica cuyo hecho imponible se genera con el mero devengamiento independientemente de su cobro o pago, en el caso de haber cobrado intereses por caución bursátil, la ganancia se considera un interés grabado y la pérdida un interés deducible. Por último, la ley divide a los fondos comunes de inversión si su composición es mayor al 75% de acciones o menor. En el primer caso, y por lo ya comentado, la enajenación de estos instrumentos estarán exentos en cabeza de personas humanas y grabados al 30% para personas jurídicas. Mientras que en el caso de que la participación sea menor al 75% de acciones, los intereses y los resultados de la enajenación estarán grabados al 5 y 15% respectivamente en cabeza de las personas humanas. Mientras que en el caso de una persona jurídica, los intereses estarán grabados al 35%, mientras que los resultados por la venta de este instrumento al 30%. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.